Hola. En el manejo de la enfermedad respiratoria, parte de la estrategia terapéutica la constituye la terapia inhalatoria. Existen tres formas de presentación de medicamentos para este fin. Uno son los inhaladores de dosis medida, los cuales tienen una boquilla, una válvula dosificadora y un contenedor de medicamento, y en su interior tienen el principio activo y un propelente principalmente. El segundo son los inhaladores de polvo seco, los cuales tienen un dispositivo con el principio activo y vehículo y preservante en forma de un polvo micropulverizado que se inhala con unas especificaciones definidas. Y el tercero son los inhaladores de niebla suave, los cuales vaporizan el principio activo con un solvente, pero no utilizan propelente. Hoy vamos a hablar sobre los inhaladores de dosis medida, que son unos medicamentos de gran utilidad en el manejo de enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso del asma, que es una enfermedad con una alta prevalencia a nivel mundial, hoy por hoy con una descripción amplia en la literatura, el medicamento o los medicamentos de tipo broncodilatadores, como el salbutamol, o antiinflamatorios, como la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, son utilizados de manera aguda o de manera crónica con el objeto de controlar los síntomas y disminuir la carga y la respuesta por consecuencia de la enfermedad. ¿Qué particularidades tienen los inhaladores de dosis medida? Utilizan la vía respiratoria, requieren concentraciones específicas o contienen cantidades específicas de medicamentos que con cada disparo van a administrarse de manera controlada. Por eso se llaman dosis medida, inhaladores de dosis medida o MDI o IDM. Pueden utilizar esquema en el caso de los broncodilatadores, que pueden ser cada 20 minutos, cada media hora, cada hora, con intervalos de 1, 2, 4, 6, 8 horas, por tiempos que van de horas a días, siempre bajo supervisión médica, a fin de evaluar la respuesta y, si es necesario, reingresar u hospitalizar al paciente o continuar su manejo ambulatorio. Otro de los medicamentos son los esteroides, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio y son los medicamentos bandera en el manejo controlador del asma, y por lo regular en dosis específicas van a utilizarse cada 24 horas o cada 12 horas en la línea de tiempo por meses o años, dependiendo el control que llegue a tener la enfermedad. Existen medicamentos de acción corta y medicamentos de acción prolongada en el caso de la terapia combinada, que utiliza broncodilatadores de acción prolongada y esteroides de igual manera para efecto sinérgico. Entonces, ¿qué ventajas tiene la utilización del inhalador de dosis medida? Dosis pequeñas que ingresan por vía respiratoria, llegan a las vías respiratorias bajas, producen el efecto terapéutico, sea broncodilatador o sea antiinflamatorio deseado. No requieren dosis mayores que pueden tener efectos colaterales a nivel sistémico. Otro, al utilizarlo, y en el caso de los niños y adolescentes, utilizar dispositivos espaciadores como el air chamber o la cámara espaciadora, que es un dispositivo que permite una interfase entre la válvula del medicamento y la vía respiratoria del paciente, donde el medicamento se fragmenta a partículas que son capaces de ser inhaladas y que son capaces de llegar a la vía aérea pequeña. ¿Qué ventajas tiene esto? Evita la impactación en la faringe, puesto que en la modo de utilización, sobre todo en adultos, que se utiliza por boca de manera directa, cerca del 90% de los pacientes no lo realizan adecuadamente, y dicho medicamento se impacta en la faringe, lo que favorece las infecciones por hongos. Segundo,
permite una adecuada inhalación del medicamento. Tercero, logra un mejor efecto. Cuarto, quita o evita ese efecto desagradable que en algunos pacientes produce el efecto o la temperatura fría del propelente. Y con esto garantiza una mejor adherencia. Los inhaladores de dosis medida, al ser utilizados con la cámara espaciadora, como vemos, hay varias modalidades. En los menores de 6 años, por lo regular se utiliza con la mascarilla bidireccional que permite el ingreso del medicamento cuando se coloca el inhalador de dosis medida con la cámara espaciadora y se coloca la mascarilla. Y el uso inicial se debe realizar una agitación cerca de 10 a 30 veces del inhalador. Se debe realizar un purgado de 3 a 5 veces con tal de que salga el propelente y ya quede el principio activo listo para ser utilizado. Cuando ya esto se ha hecho en una ocasión, no es necesario volver a realizar esta purga. Al colocar, debe sellarse adecuadamente la mascarilla contra la superficie nasal y el mentón y debe realizarse el disparo. Se debe realizar cerca de 6 a 10 respiraciones en ese tiempo, verificando la columna de aire que se produce en la mascarilla y que se produce a nivel de la válvula de flujo nasal. Esto permite que se realice la adecuada utilización del medicamento que está dentro de la cámara. Posteriormente se espera un minuto y se va a realizar el mismo procedimiento las veces que el médico haya indicado que se deben realizar. Pueden ser 2 inhalaciones o puff, 3 o 4 en el caso de los broncodilatadores como el salbutamol. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones son lactantes o niños pequeños los cuales hay que hacerle este procedimiento y puede generar ansiedad, disgusto o desespero. Muchas madres le dicen a uno como profesional que al niño no le gusta el medicamento, que lo hace llorar, que lo irrita, y es real. Entonces, ¿qué se debe hacer? En lo posible debe la persona tener al bebé y o contar, si no puede realizarlo solo, contar con la ayuda de otra persona y tratar de distraer al niño mostrándole un video, distrayéndolo con un títere, con un muñeco, a fin de que en ese acto de respirar se cumpla la función y se cumpla el intervalo respiratorio para efecto de que se logre la adecuada inhalación del principio activo y se logre el efecto del medicamento, puesto que una de las razones por las cuales tienden a evitar el uso de los inhaladores, por eso. Al no realizarse adecuadamente por el intervalo de 10 segundos o por 6 a 10 respiraciones, es posible que no se inhale la cantidad de medicamento necesario para lograr el efecto esperado y el paciente persiste con dificultad para respirar, persiste bronco obstruido o persiste con la inflamación y es evidente puesto que no se ha logrado la introducción adecuada del medicamento para que logre este efecto de biodisponibilidad. ¿Ok? Muy bien. Las aerocámaras deben contar con una higiene, la cual debe hacerse por lo regular cada 1 o cada 2 semanas. ¿Cómo se realiza el lavado de las aerocámaras? Se deben sumergir, se deben desarmar, quitando la mascarilla, el dispositivo cilíndrico y el caucho o dispositivo de conexión con el inhalador. Se deben sumergir en agua jabonosa, puede ser con jabón de manos o jabón lavaplatos, y dejarlo por espacio de 15 a 20 minutos, luego de lo cual se debe enjuagar con agua de la llave y colocarlo sobre hojas de papel o dejar secar al aire. No se debe frotar por dentro de la cámara porque esto genera estática, lo cual en el momento en el cual se vuelva a utilizar la cámara espaciadora va a hacer que el medicamento se adhiera a las paredes y no fluya a lo largo del tubo, por consecuente no va a poder ser inhalado. Entonces esto es importantísimo a la hora de realizarlo. Es menester entender
que, como comentamos hace un instante, los menores de 6 años utilizan la cámara espaciadora con mascarilla por la comodidad y por la expectativa de colaboración y la sincronía en el acto de respirar. Los mayores de 6 años, adolescentes y adultos, deben utilizar el dispositivo espaciador con boquilla, utilizándolo, y la manera correcta de explicarle al paciente que debe respirar por boca, no utilizar la nariz. Para mejor símil, se les dice como si estuviera tomando aire con un pitillo, y la idea es que realice la inhalación y la exhalación de esta manera en la misma secuencia o cantidad que con la mascarilla. Entonces, luego de que se agita y luego de que se coloca el inhalador con la boquilla, disparar, respirar de 6 a 10 veces por intervalo de 10 a 15 segundos, expirar, esperar un minuto y luego realizar el nuevo puff o una nueva inhalación acorde a la inhalación o al número o a la frecuencia con la que indicó el profesional de salud. Muchos mitos se han generado respecto a los inhaladores de dosis medida, que son adictivos, que tienen efecto cardíaco, que son malos, que son tóxicos, etc. La verdad es que los mejores medicamentos, por esa concentración dosificada que tienen en microgramos y que por esta característica llegan de manera directa a la vía respiratoria, son los más seguros, los que logran mejor biodisponibilidad cuando se realizan adecuadamente, son los inhaladores de dosis medida. Por lo tanto, siempre como equipo de salud y para las madres, padres y personal del equipo de salud que nos está acompañando en este momento, debemos dar siempre una buena orientación y una buena instrucción, recalcando las propiedades favorables que tienen los inhaladores de dosis medida utilizados con los dispositivos espaciadores. Las complicaciones, los efectos indeseables se dan, o el no efecto medicamentoso se da cuando no se utilizan adecuadamente o cuando se tiende a utilizar el inhalador de dosis medida directamente en boca. En teoría, en el adulto podría utilizarse adecuadamente el inhalador de dosis medida, pero con una adecuada sincronización. ¿Cómo es eso? Luego que se ha realizado la verificación de la fecha y las concentraciones del medicamento, agitarlo, purgarlo, y se debería colocar en la boca, realizar un mordido suave con los dientes y colocar los labios alrededor de la boquilla. En este momento se debe realizar una exhalación y se hace un disparo y se realiza una inhalación sostenida hasta donde sea posible. Se contiene la respiración por espacio de 10 segundos, de 5 a 10 segundos, y posteriormente se realiza la expiración de manera suave. Luego de esto se debe realizar un espacio, una espera de 1 minuto para realizar, si es necesario, 1, 2, 3 o 4 dosis del medicamento acorde o lo que haya indicado el médico. Como vemos en esta demostración, la realización de esta es un poco más difícil y requiere la adecuada explicación al adulto de la utilización del inhalador de dosis medida, la adecuada comprensión por parte de puesto que en muchas ocasiones hay personas que son adultos mayores, personas que de pronto no tienen el nivel educativo o que no tienen la capacidad de comprensión para la responsabilidad que implica la utilización de un inhalador de dosis medida, y posiblemente agita y realiza los varios disparos, o dispara sin inhalar, o dispara y no realiza la inspiración sostenida, la pausa respiratoria y la expiración. Entonces, obviamente, el medicamento no sirve, el medicamento está produciéndole disfonía, está produciéndole laringitis, faringitis,
puede eventualmente producir afecciones por hongo. En el caso del uso de los esteroides, produce náuseas o desagrado por el frío del propelente. Entonces, dense cuenta toda la cantidad de eventos desagradables y no farmacológicos esperados como debería ser cuando no se utilizan adecuadamente. Por eso, como comentamos al principio, hoy por hoy, tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, se recomienda la utilización de dispositivos espaciadores con el objeto que se produzca una mejor dispersión, una mejor atomización del medicamento, una mejor inhalación, una menor posibilidad de efectos desagradables para efectos de que se logre el efecto terapéutico de estos. Cuando se finaliza la utilización del ciclo o de los puffs indicados, se debe realizar un cepillado de dientes y un enjuague con gárgaras de ser necesario para efectos de que, sin que se trague esta agua y se bote. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que se produzcan efectos indeseables en garganta como los que ya citamos. Entonces, siempre los medicamentos inhaladores de dosis medida son prescritos por el médico como una estrategia terapéutica dirigida hacia enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, utilizados con unas indicaciones, con unos intervalos y con unos tiempos específicos, los cuales deben ser seguidos al pie de la letra para cuantificar el efecto positivo o no del medicamento y, si es necesario, replantear esta estrategia terapéutica. Hay que hacerlo siempre por salud. Muchas gracias.